Y creo que nos merecemos un fuerte, pero fuerte aplauso por estar aquí en el día de hoy. Darle gracias a Dios que nos permite estar aquí de pie todavía, luchando en una coyuntura legítima, justa, y que las generaciones venideras van a reconocer lo que aquí se hizo, lo que aquí se está haciendo, pero también en Boca del Toro. Y a veces nos olvidamos que en otras provincias también hay compañeros congregados como estamos nosotros en el día de hoy aquí. No olvidemos eso, compañeras y compañeros. Eso es importante. Yo quiero mencionar algunas cosas que me parece que son necesarias y oportunas plantearlas en el día de hoy aquí. Y ojalá no se me escape ninguna información, aunque siempre suele suceder, ¿no? Bien, compañeros. Miren, en 1979, en la Escuela República de Venezuela, que está en proceso de construcción hace como 10 años y no la terminan, porque siempre hay sobreprecio y siempre hay una adenda, que es donde realmente se pierden los recursos que son del pueblo panameño en este tipo de proyectos. Pero en 1979, los maestros y profesores de este país jugaron un papel importante en la lucha educativa y en la lucha social a razón del tema de la reforma, que su contenido, si bien es cierto lo podemos discutir, el tema cómo se planteó impulsar esta reforma educativa quizás no fue la mejor y fue rechazada por los docentes a nivel nacional. 3 meses duró esa huelga. Sigue siendo la huelga más larga, no superada por ninguna de las generaciones posteriores. Sigue siendo la huelga más larga en la historia de nuestro país en relación a la lucha del magisterio en Panamá. Y pareciera ser que no va a ser superada, porque todos aquí sabemos y vivimos en carne viva, en carne propia, lo difícil que es mantenerse en una huelga con mucha desventaja contra el docente. Y cuando hablo con mucha desventaja, me refiero, y ustedes lo saben mejor que yo, al tema del cerco de hambre. ¿Estamos claros? Que lo vivieron los docentes en 1979 también, y donde se instauró por primera vez las famosas ollas comunes, y donde los maestros y profesores caminaban también las comunidades solicitando apoyo a los campesinos, pero también apoyo a todos los ciudadanos en las áreas urbanas, como en efecto se dio. Y al final, después de 3 meses, compañeros, estamos hablando de 90 días, levantaron la victoria a los maestros y profesores panameños y panameñas en este país, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. A veces hablamos mucho de esa lucha, pero a veces cuando la vivimos parte de esa lucha nos damos cuenta realmente lo difícil que es, compañeras y compañeros. Y yo hablaba del cerco de hambre, hablaba también de que la huelga la financiamos cada uno de nosotros con nuestro pecunio, porque los gremios magisteriales, a diferencia de los sindicatos, no tienen fondo de huelga. Es decir, cada mujer, cada hombre docente saca de sus propios pecunios, de sus propios recursos para llegar a los bastiones de lucha, porque cree en lo que lucha y por lo que lucha. Y eso no es cualquier cosa, compañeras y compañeros.
no es más que la viva expresión de lo que somos. Ciudadanos responsables y serios que luchamos de manera no egoísta, sino de manera solidaria, porque sabemos que la 462 perjudica no solamente al docente, sino también al trabajador, a los hijos de los campesinos, a las domésticas, es decir, a todo un pueblo que lastimosamente una gran parte del pueblo panameño, a la fecha en la que nos encontramos, no se ha dado cuenta de lo que está haciendo el gobierno nacional con la 462, y es simple y sencillamente robarle su futuro y robarle sus pensiones para vivir de manera digna al final de toda su vida laboral, que es lo que realmente nosotros estamos peleando en esta lucha y en esta coyuntura. Quiero decir también que hoy pasamos a la historia como la segunda huelga más larga en la historia del magisterio. Hoy, compañeros, en 1993 hubo una huelga de 66 días. Ayer estábamos empatados y hoy desempatamos, y lo digo a mucha honra, no por el sentido en el que de mala fe y de manera perversa la ministra de Educación le quiere hacer ver a la comunidad cuando paramos labores y abandonamos la aula, sino lo digo por el hecho de que cuando nosotros decidimos ir a una lucha social, a una lucha magisterial o educativa, lo analizamos primero, y siempre hemos sido el sector que durante todos estos tiempos hemos advertido nuestra lucha con 24 horas de advertencia, 48 horas de advertencia, y entramos en la huelga indefinida cuando nos encontramos un gobierno ciego, sordo y mudo como es el gobierno del señor José Raúl Mulino. Ese discurso y esa narrativa de que estamos perjudicando al menor, yo quiero manifestar responsablemente aquí que no hay un acto más noble de defensa del menor que luchar por su futuro y pensiones justas, como en efecto lo hacen cada uno de ustedes aquí y a nivel nacional. Compañeros, yo quiero decir también que se habla mucho sobre el cerco de la pobreza y que la única forma de romper con el cerco de la pobreza es la educación. Yo coincido con eso, pero tengo un pero. Y quiero manifestar aquí que siempre se habla sobre el cerco de la pobreza, pero nadie dice nada cómo se forma ese cerco de la pobreza, cómo se construye ese cerco de la pobreza. ¿Por qué Panamá sigue siendo el país, el segundo país en el mundo con la peor distribución de la riqueza? Eso no sale de la espontaneidad, eso no sale de la nada, eso es construido por un modelo económico y una clase oligárquica de este país, en donde el 80% de la riqueza se la embolsillan ellos y el 20% de la riqueza se la distribuyen al resto de la población. Pero de eso no quieren hablar. Quieren hablar nada más del cerco de la pobreza como si se tratara de una esfera fantástica que surgió de la estratosfera, que vino de afuera de este mundo. No, ese cerco de la pobreza lo han construido los oligarcas de este país, ayudados por los políticos corruptos de los distintos partidos tradicionales. Al maestro y al profesor no nos echan cuento. Y yo quiero decir más, que si ese cerco de la pobreza es duro de romper, la 462 vino a reforzar ese cerco de la pobreza, porque no garantiza futuro para la clase trabajadora.
lo tanto, es una contradicción decir que la educación rompe con el cerco de la pobreza, pero tú estás aprobando una ley que está reforzando ese cerco de la pobreza con la 462. Hay que decir las cosas alto y claro, compañeras y compañeros. Quiero manifestar también, porque eso lo dijimos en una reunión que se dio en la CGTP, con los médicos, los técnicos de la salud, con compañeras y compañeros trabajadores de CONATO, de CONUCI, compañeros del SUNTRA, estaban los pueblos originarios también allí. Yo manifesté que nosotros no estamos dispuestos a regresar con la mano vacía a razón de la 462. Y que por eso nosotros somos del criterio que lo justo era el tema de la derogación, como lo planteamos en su momento en el 2023, con el tema de la ley 406, la ley minera. Todos ustedes saben que hay 4 amparos de garantía que hemos presentado en la Corte. Y esta semana vamos a presentar un recurso de nulidad por ilegalidad del decreto ejecutivo 17 del 24 de junio del 2025 que salió la semana pasada. Vamos a presentar un amparo también en relación a ese decreto y se va a presentar también, gracias profesor, se va a presentar otro recurso en relación a la violación de los derechos humanos en el tema del ejercicio del derecho a la huelga. Compañeros, yo sé que esta lucha no ha sido fácil y ha sido más dura para los compañeros y compañeras que tienen 4 quincenas, donde la señora Lucy Molinar ha impuesto a sangre y fuego un cerco de hambre para el maestro y para el profesor que apoya el tema de la huelga. Este tema no ha terminado todavía, porque lo que quiere la ministra es ver los bastiones de lucha vacíos, compañeras y compañeros, para tener mejores condiciones a la hora de que el gobierno nacional deba firmar un finiquito o un proceso de advenimiento o mediación con los sectores magisteriales. Yo sé que se vendió una idea y la idea es que ella ha dicho que no va a firmar finiquito. Yo quiero manifestar que esta huelga no es contra el Meduca, esta huelga es contra el gobierno nacional por imponer una ley que afecta la situación económica y financiera de la clase trabajadora, sus dependientes, su familia, incluso nuestros estudiantes y todo el pueblo panameño. Y aquí no puede triunfar el bien sobre el mal. Y nosotros debemos darnos siempre el aliento que necesitamos para seguir adelante. Quiero precisar también que nosotros estamos preparando las querellas contra los directores que apliquen la ley, o mejor dicho, el espurio decreto 17, un decreto ilegítimo e ilegal, porque no existen vacantes, compañeras y compañeros. Las vacantes se dan cuando un docente se jubila, cuando un docente fallece, cuando hay aumento de matrícula, cuando un docente pide de manera autónoma y voluntaria, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, pide una licencia sin sueldo por efecto de estudio.
ahí se crea una vacante. Pero el decreto 17 habla de una figura inexistente, que es el docente sustituto. Usted no lo encuentra ni en la ley orgánica, ni en los decretos, ni en los resueltos, ni en las resoluciones, ni en la jurisprudencia, ni en la teoría legal administrativa. Pero tampoco hay vacante, porque la vacante en cada una de las escuelas y colegios tiene un titular que está aquí en este bastión de lucha, pero también en Boca, Darién, Herrera, Los Santos, Veragua, Conclé, Panamá Este, Panamá Oeste y Colón, y en las comarcas. Por lo tanto, ellos siguen con su teoría de que la huelga es ilegal. Yo quiero recordar aquí, y ojalá que no sea lo que tengamos que llegar, pero es importante hablar alto y claro. En la época del señor Ernesto Pérez Valladares, el innombrable destituyó a trabajadores del IRRE. Yo no sé si ustedes recordarán eso. Bueno, quizás los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, ¿ya? Pero los que están más o menos de mi edad hacia arriba, hacia abajo, no sé si lo recordamos. No se hagan que no se recuerdan, no se hagan. Bueno, compañeros, fueron destituidos 200 y tantos trabajadores. Ese proceso se conoció como Baena y otros. ¿Y por qué Baena? Porque pusieron el nombre del primer trabajador destituido y de ahí para abajo venía la lista del resto de los trabajadores. Eso fue la OIT. Y la Corte, además de la OIT, los compañeros trabajadores, servidores públicos del IRRE, ganaron en un proceso que duró 6 años, si mal no recuerdo. Tuvieron que reintegrarlo. Le pagaron salarios caídos y el Estado tuvo que pagar más de 30 millones de dólares que se distribuyó en los 200 y tantos trabajadores del IRRE. Por eso yo digo que esto no está perdido, compañeras y compañeros. Aquí hay instancias que nosotros estamos considerando en el peor escenario. Pero aquí, lastimosamente, en la Asamblea Nacional, oiga, me falta una silla, por favor, alguien me puede traer una silla. A ver, nosotros siempre hemos dicho que hay servidores públicos como la ministra de Educación que cometen ilegalidad. Y cuando dejan de ser ministro, es el Estado el que tiene que hacerle frente a las demandas. Y aquí hay que hacer una ley para que todo servidor público que sabe que está violando la normativa pague de su pecunio las demandas y los procesos legales. Ya está bueno de esa sinvergüenzura. Que hacen lo que le da la gana en el ejercicio de sus funciones y es el Estado el que tiene que enfrentar las demandas. Compañeras y compañeros, tenemos conocimiento en el Colegio Abel Bravo de Colón le abrieron un expediente a 2 compañeros. En el IPT Juan Díaz a 2 compañeras. Y ya los abogados están atendiendo esa temática. Y el artículo que están aplicando es precisamente el artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación, que declara insubsistente todo aquel docente o abandono del puesto por más de una semana. Nosotros hemos dicho aquí, y en 3 o 4 conversaciones que hemos tenido con abogados especialistas en derecho laboral
y en derecho internacional público está claro que la OIT habla claramente de que Panamá es signatario de los distintos tipos de huelga, indistintamente si trabaja en el área privada o en el área pública. Ay no, compañera, no, si no, así sí me voy a dormir. Era un simbolismo nada más, compañera. Siéntese usted. No, porque después entonces nos salimos en el... Gracias, compañera, muy amable. Un aplauso para el corazón del maestro y del profesor en este país. Es el tema siempre de la solidaridad. Miren, yo dije la vez pasada que hay una huelga que se llama o se denomina huelga de protesta social contra las políticas económicas que van en contra de la clase trabajadora. Y esa es la huelga que nosotros estamos invocando desde el día 1. Y eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, lo que han dicho la ministra, la asesoría legal del Ministerio de Educación, el señor Bolo Flores, no tiene ningún sentido. Y ustedes saben también por qué. Porque imagínense que Bolo Flores dice en una entrevista: la huelga es ilegal. El único que puede declarar que la huelga es ilegal, no porque lo diga la ministra ni Bolo Flores, que lo diga la OIT. Si la OIT dice que nuestra huelga es ilegal, compañeras y compañeros, ya esa es otra cosa. Si la Corte Suprema de Justicia se pronuncia y dice que nuestra huelga es ilegal, ya esa es otra cosa. Pero no porque lo diga Bolo Flores o porque lo diga la señora ministra de Educación. Ellos no representan los tribunales de justicia del Estado panameño, del órgano judicial o fuera de nuestro país en relación a los organismos internacionales. Y termino este tema de la huelga con lo siguiente. Yo leí una consulta que se le hizo a Oscar Seville cuando era procurador de la administración. Leí una consulta que se le hizo a Alma Montenegro de Fletcher cuando era procuradora de la administración. Y leí una consulta que se le hizo al profesor que da Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Panamá, el doctor Rigoberto González Montenegro, que dejó de ser hace poco procurador de la administración. Y en todas ellas expresan de manera taxativa de que el requisito que aduce la ministra de que porque la huelga no está reglamentada es ilegal, en un párrafo ellos responden lo siguiente: palabras más, palabras menos. Dicen algo así como que ese requisito, el Estado, por tener y controlar ese requisito, porque ellos son los que lo controlan. ¿Estamos claros? Es decir, no han querido reglamentar el artículo 69 de la Constitución Nacional. Pero por el hecho de que hayan pasado 10, 20, 30 años y que ese requisito lo controla el Estado, no por eso deja de ser constitucional el derecho a huelga de la clase trabajadora, en este caso los servidores públicos o trabajadores de la educación, maestro, maestra y profesor. Sí, me acaba de decir el compañero Diógenes que los doctores del Hospital Santo Tomás nos acaban de dar una donación. Así que un aplauso, compañeras y compañeros. A ver, para ir concretizando el tema, compañero, a las 2 de la tarde, dentro de una hora, vamos a la curia metropolitana o arzobispado a tener una conversación que sería la tercera con la CONEP, para presentarle el trabajo
que hemos hecho los sectores que estamos en lucha. Estamos hablando de 50 artículos que reforman la ley 462. Excelente, probo. Usted estaba un poco triste, yo lo vi ahorita, pero ya puede reírse. Entonces vamos a presentar eso. Lo otro es incluyendo RM, vamos, PRD, de toda la bancada. El miércoles tenemos otro acercamiento. Yo quiero decir aquí anunciarse en el tema de la ley 462. Y no hay que ser un genio, compañero, para saber que esa ley nos perjudica a nosotros y a toda la clase trabajadora. Por lo tanto, nuestra decisión de estar en la huelga es la correcta, compañero. Es la correcta. Nuestra decisión de entrar en esta lucha es histórica, es la correcta, es legítima y es digna, compañeras y compañeros. Nosotros mañana vamos a hacer un plantón ahí en la Asamblea Nacional a partir de creo que las 10 de la mañana, pero no estamos seguros si nos vemos aquí y marchamos hacia allá para que los otros sectores nos esperen o nos vamos directamente hacia allá el día de mañana. Bien, ahora lo discuten con el compañero Esteban. Y el miércoles sí vamos a vernos en las 5 de mayo porque vamos a marchar hacia la Corte porque vamos a presentar 3 documentos. El doctor Murga Torraza, que todos ustedes conocen, y para los que no tienen una referencia de él, ha sido más de 40 años docente de Derecho Laboral en la Universidad de Panamá, es catedrático, es doctor, su especialidad es Derecho Laboral, fue uno de los que redactó el Código de Trabajo y conoce como la palma de su mano todo lo que tiene que ver con el tema de huelga, convenciones colectivas, todo lo que tiene que ver con derecho laboral. Y él es uno de los que nos está colaborando con el tema de la redacción de los documentos. Y por eso también abrigamos esperanza que la Corte tiene que hacer su trabajo en estricto derecho, aunque sabemos también que el órgano ejecutivo, sus tentáculos, llegan hasta algunos tribunales en este país. Nosotros seguimos haciendo el trabajo y vamos a hacer todo lo humanamente posible para que esta semana, compañeros, podamos nosotros encontrar no solamente el tema de llevar la propuesta consensuada de reforma a la 462, sino que de aquí al viernes encontrar la salida en el tema del levantamiento de huelga y retornar de manera segura a las aulas de clase, compañeras y compañeros. Un mensaje a los directores que le hacen caso a la ministra de Educación, Lucinda Molinar. La obediencia debida en derecho administrativo no existe. Por lo tanto, la aplicación del decreto 17 es ilegal. Es un decreto espurio, ilegítimo, porque no existen vacantes. Y todo aquel director que en efecto trate de ejecutar ese mamotreto de decreto 17, como también de abrirle expediente sin esperar el pronunciamiento de la Corte a razón de la legalidad o no de la huelga, vamos a presentar las querellas que tengamos que presentar.
y vamos a defender el puesto de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. ¡Viva la Asociación de Profesores! ¡Viva! Compañeros, yo sé que cada día que nos levantamos hay angustia, hay incertidumbre, pero yo considero que estamos por la senda correcta. Y sabemos que esta senda ha sido pedregosa, espinosa, y la hemos construido con todas las amenazas habidas y por haber, nunca dadas en huelgas anteriores, pero ya conocíamos convenio de compra de computadoras, violando todos los procedimientos de adjudicación que establece la normativa para adjudicar y utilizar dinero del erario público para la compra de las computadoras. Lo mismo con el tema de la contratación que se le quiso adjudicar a los BIRSI y que por lo menos el órgano ejecutivo, y yo no sé si el presidente paró eso porque violaba el tema de procedimiento. Pero además, pregunto, ¿cuándo terminarán las escuelas rancho? Pregunto, ¿cuándo se le pagará la beca de manera oportuna a nuestros estudiantes, que es plata de los impuestos de la clase trabajadora? Pregunto, ¿cuándo van a llegar los reactivos, el inmobiliario,